Buenas noches, mi nombre es Eduardo Mercado. En la noche de hoy les hablaré sobre la crisis financiera en Islandia sobre los años 2008 y 2009. Para la siguiente presentación, contamos con una agenda donde el primer punto son los objetivos, segundo, una pequeña introducción, tres, una información general sobre el país de Islandia, cuatro, antecedentes, cinco, perdón, las consecuencias de la crisis, seis, medidas económicas adoptadas durante y después de la crisis, siete, otras medidas adoptadas, ocho, conclusiones, nueve, referencias. Cuanto a los objetivos trazados para la presente exposición, vamos a entrar a analizar la evolución y consecuencia de la quiebra de tres de los principales bancos de Islandia que desencadenaron en una de las grandes crisis macroeconómicas de este país a finales del año 2008. Asimismo, vamos a identificar las principales consecuencias que resultaron con motivo de la crisis macroeconómica del año 2008 en Islandia. Por último, y no menos importante, entraremos a verificar las medidas de recuperación económica implementadas por el gobierno de Islandia para la recuperación de su economía. Islandia en el 2007 era un país pequeño, poco poblado y con alto grado de bienestar social. Cuatro pequeños bancos operaban en el interior del país. Poco a poco se fue permitiendo privatizar ciertos recursos, se facilitó la especulación bancaria, se abusó de la vivienda como recurso de inversión y llegó el boom inmobiliario y con él la concesión de créditos sin límites. En el año 2008 se encontraba Islandia con un mercado inmobiliario y bancario basado en la especulación, la sobreexposición y el humo. Las hipotecas concedidas a prestatarios no aptos y la posterior venta de estas hipotecas camufladas entre otros productos financieros permitieron la construcción de un mercado que llegó a convertir a países enteros en poseedores de activos tóxicos. Recordemos que Islandia es un país de Europa del Norte, entre el mar de Groenlandia, el mar de Noruega y el Atlántico Norte. Está al sur del Círculo Polar Ártico, al noreste del Reino Unido, al oriente de Groenlandia. Se encuentra en una zona de contacto entre las placas euroasiáticas al este y la norteamericana. También tenemos que decir que Islandia para el año 2008, más exactamente para octubre del 2008, contaba con aproximadamente con 320.000 habitantes. Asimismo, con un PIB, un Producto Interno Bruto aproximado de 13.000 billones de dólares. Asimismo, desde el año 2003, Islandia venía generando o representando un crecimiento de su economía, donde la media anual era del 6,4%. El índice bursátil local, el ICES, tocaba los 7.900 puntos. Y para este año de la crisis, Islandia era el sexto país más rico del mundo. Para poder analizar qué sucedió, debemos revisar los antecedentes a través de una línea de tiempo. Es así como para el año 2001 debemos tener en cuenta los atentados del 11 de septiembre, donde el presidente para esa época en los Estados Unidos era Bush hijo, quien a raíz de esta situación y esta crisis que se presentaba a raíz del terrorismo generó unas políticas de ayuda y de auxilios económicos para la gente y las empresas. Es así como se generó la desregularización de los mercados, se generó una expansión de créditos, una baja de impuestos e intereses, generando todo esto un boom en el sector inmobiliario. Para el 2002, eh, en Islandia se desregularizaron los bancos islandeses, lo que les permitió privatizar sus recursos y facilitó la especulación bancaria. Los bancos se aprovecharon de las bajas tasas de interés en otros países y expandió su actividad al Reino Unido, los países nórdicos y al resto del mundo. Para el 2004, casi el 90% de los hogares irlandeses tenían un crédito con el Fondo de Financiación de Vivienda y los bonos emitidos por este organismo
representaban más de la mitad del mercado de bonos de Islandia. Para el 2007, los tres mayores bancos islandeses ampliaron enormemente sus balances y concedieron préstamos que equivalían a unas 9 veces el tamaño de la boyante economía de Islandia. Para el 2008, en los Estados Unidos, colapsa la economía, generándose un colapso donde subieron los precios de las casas. Las ventas de casas y precios se desplomaron. Miles de personas dejaron de pagar sus hipotecas y los bancos presentaron problemas de liquidez. Asimismo, los efectos de los gastos millonarios de las guerras en Afganistán e Irak empezaron a cobrar factura. La economía y el sistema financiero en los Estados Unidos se hundió y se generó un colapso de mercados globales que se remitió a Islandia, generando un colapso o una crisis o una contracción de la economía islandesa, que empezó con una depresión fuertemente de su moneda islandesa, que era la corona islandesa. Los tres principales bancos comerciales, como el Grouting, el Grytnir y el Landbaski, anunciaron que no podían refinanciar su deuda. La deuda externa irlandesa ascendía a 50.000 millones de euros frente a un PIB de 8.500 millones de euros en el 2007, generando obviamente esta crisis unas consecuencias en todo el país, como que las transacciones en moneda extranjera se suspendieron virtualmente durante semanas y la capitalización bursátil de la bolsa irlandesa se redujo en más del 90%. El Producto Interno Bruto del país disminuyó en un 5,5% en términos reales en los primeros 6 meses de 2009. La inflación de los precios de consumo se elevaron al 14%. El tipo de interés de Islandia había ascendido hasta el 15,5% para enfrentarse a la elevada inflación. A finales de septiembre del 2008 se anunció que el Banco Grytnir sería nacionalizado. Una semana después se entregó el control de estos tres bancos a los receptores nombrados por la Autoridad Supervisora Financiera de Islandia. A final del segundo trimestre del 2008, la deuda externa de Islandia era de 50.000 millones de euros, más del 80% producida por el sector bancario. Es así como a raíz de esta crisis, el gobierno genera una serie de medidas económicas adoptadas en pro de salir o resurgir de esta crisis. Medidas que se adoptaron como eh, a través del Banco Mundial Internacional, a través de préstamos de emergencia, a cambio de comprometerse a reducir el gasto y devolver el dinero, que para la fecha eran 3.500 millones de euros, a los inversores extranjeros mediante una enorme subida de impuestos para los islandeses. La aplicación de estrictos controles al capital, incluyendo una suspensión temporal del cambio de moneda oficial, el 6 de octubre del 2008, con el fin de ayudar a proteger las monedas. La activación el 17 de noviembre del 2008 de un paquete de rescate con 2.700 millones de euros procedentes del Banco Mundial Internacional y los restantes 3.800 millones de un grupo de países nórdicos para ayudar a financiar el déficit presupuestario y la creación de bancos nacionales. Otra de medidas fue la puesta en marcha de medidas de austeridad como parte de la consolidación fiscal, la activación de préstamos de garantía mínima del pago de depósitos para ayudar a financiar una mínima devolución de los depósitos a los ahorradores extranjeros, quienes perdieron sus ahorros cuando los bancos irlandeses fueron a la quiebra. Y por último, dentro de todas las medidas que se implementaron, se recibió un préstamo de 1.200 millones de euros que provenía de Alemania. Otras medidas adoptadas en Islandia dentro de las acciones legales, el primer ministro de la época, varios altos directivos de los bancos en cuestión, así como líderes empresariales, fueron también imputados ante los tribunales, acusados de fraude y manipulación a raíz de las investigaciones sobre el colapso de los bancos del país realizadas por la Fiscalía Especial Islandesa. En cuanto a la protección del bienestar,
En cuanto al verdadero nivel de vida, los recortes en el gasto público en Islandia han afectado más a los sectores de mayores ingresos que a los sectores vulnerables y de menores ingresos. Esto ha sido posible mediante incrementos en las pensiones mínimas para las personas mayores y pensionistas con discapacidad, en el salario mínimo, en las prestaciones de asistencia social y en la tasa del subsidio por desempleo, aunque los salarios en general no han variado, no han cambiado. Es así como, pues, a raíz del análisis de esta crisis en el país de Islandia, podemos concluir lo siguiente. En cuanto a las políticas de prevención, deben existir políticas de prevención, no de reacción. Mientras se aceleraba el ciclo especulativo de los instrumentos financieros bancarios en la mayoría de economías avanzadas, la regulación, que hasta ese momento era inexistente, se ejecutaba después de los cambios que sufría el mercado. En cuanto al sector bancario, mayor supervisación, pero con menos reputación. Es importante la necesidad constante de generar leyes y controles que se anticipen a los cambios y ciclos de mercado, con estudios, test y auditorías que permitan la previsión de posibles crisis a futuro. Mercados más regulados. Actualmente existen muchas entidades que regulan estos mercados. Las concesiones de préstamos están más limitadas y las tasas de intereses, aunque actualmente están subiendo, no parece que vayan a llegar a los niveles de hace una década. Igualmente, el porcentaje de prestatarios expuestos a renta variable es mucho menor que el de hace un año, por lo que es menos probable que encontremos con el escenario de crisis de hipotecas subprime que se vivieron en esa época. Muchas gracias. Estas son las referencias bibliográficas. Muchas gracias por la atención prestada, profesor.